Bienvenidos, soy la psicóloga en el área clínica Suyín Iglesias. Dictaré la materia de Psicología del Delito en el curso de Psicología Criminal. Para iniciar la materia de Psicología del Delito, lo primero que tenemos que tener en consideración es ¿qué es la psicología? La psicología abarca diferentes áreas del estudio de la conducta humana, específicamente comportamiento, conducta y estructura de personalidad. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta de los individuos, explora la atención, las motivaciones y las emociones, analizando los indicadores de personalidad de cada individuo. Nosotros en psicología criminal debemos investigar las motivaciones que llevan a un individuo a manifestar un comportamiento delictivo. La psicología, como lo dije en un principio, abarca diferentes áreas de la conducta humana, de la estructura de la personalidad, investigando, analizando para llegar a concretar cuáles fueron esas motivaciones que llevan a un individuo en un momento determinado a manifestar una conducta desadaptativa. ¿Cuándo nace la psicología? El inicio de la psicología lo podemos establecer desde la época de la Inquisición, donde aquellos individuos que manifestaban una conducta desadaptativa eran perseguidos por ser calificados de herejes, de hechiceros, de brujos. En aquella época la solución que se le daba a aquellos trastornos mentales no conocidos con un nombre específico científico eran calificados como individuos que estaban poseídos por el mal. ¿Cuál era la solución que se les daba en la época de la Inquisición? Ser perseguidos, ser ahorcados, ser quemados en la hoguera. Esta confusión de lo que el pensamiento científico con el pensamiento mágico llevaba a esta solución anárquica con estas personas que estaban quizás manifestando algún tipo de trastorno de personalidad o alguna conducta desadaptativa, llevando a estos individuos a ser perseguidos como posible solución a estas conductas anormales dentro del proceso social. Siguiendo esta búsqueda de soluciones y explicaciones de por qué un individuo se comportaba de manera diferente, de manera anormal, la ciencia comenzó a dar respuesta, específicamente la neurología. En este caso, el neurólogo Egat Monitz, en 1935, comienza a aplicar un método que se basaba específicamente en la incisión del lóbulo frontal. Este método era conocido como la lobotomía cerebral, inicialmente aplicado en chimpancés y luego comenzó a ser aplicado en humanos. Con este método bastante adversivo, algunos individuos murieron. Sin embargo, pues se siguió aplicando como un método de solución para estas conductas desadaptativas, específicamente en aquellos individuos que manifestaban alucinaciones y delirios. La lobotomía cerebral consistía en la incisión a través del ojo hacia el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal, el encargado de no solamente el manejo de las emociones, lenguaje y comportamiento, influía significativamente en todo el área psicomotora. Entonces estos individuos, una vez que le era aplicada la lobotomía cerebral, perdían funciones específicas de su comportamiento, como por ejemplo el habla, como por ejemplo la manifestación psicomotora de emociones, y lo denotaban como una solución. Es decir, el individuo se había sanado a través de la lobotomía y no era precisamente ese el método de solución, era que al realizar una incisión en el lóbulo frontal, evidentemente se perdían funciones básicas que influían en la conducta humana.